Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Ella ya estaba activando la maquinaria del sistema de justicia, sosteniendo que su hijo había desaparecido. La señora Wallace se quitó la capa de la legitimidad, se la puso a Calderón, y Calderón en revancha le dijo: el Estado a sus órdenes. Ella va encontrando una manera de seguir creciendo todo el tiempo su figura. La obligan a dar una confesión, y en esa confesión ella cuenta una historia totalmente distinta. La única aparente evidencia científica de que él estuvo en el lugar en donde dicen que le quitaron la vida y lo cortaron en cachitos sería esta prueba de sangre que encontraron 7 meses después de que revisaron el lugar. Fabricó el crimen. Fue, lo denunció, mintió a la autoridad. Yo tengo en mi lista cerca de 60 víctimas, a quienes la vida les hicieron pedazos. Si quiere usted instruir a lo que hace la Procuraduría, van a hacer exactamente lo que usted diga. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. El día de hoy tengo el enorme gusto de contar con uno de los periodistas que considero más rigurosos y respetables de este país. Vamos a hablar de un caso que se puede contar de muchas maneras. Solamente voy a mencionar 3. Es la historia de una mujer sin escrúpulos éticos que se volvió muy poderosa. Es también la historia de un sistema de justicia y de altas esferas que le permitieron hacer lo que quiso con el sistema de justicia. Y también es la historia de un periodista que va construyendo con mucho rigor y con mucha paciencia una historia de inconsistencias, atropellos, violaciones que nos permiten abordar este caso, que es uno de los más largos en la historia reciente de nuestro país y que es una historia que merece ser contada, porque además es un caso que aún no ha cerrado. Bienvenido, Hola, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en tu espacio, estar con tu auditorio, estar en tu canal. Muchas gracias. La fabricación, yo creo que es un libro que tendría que ser una lectura obligada para todas las personas que trabajan en las instancias de persecución, administración y procuración de justicia y también para los estudiantes. El detalle con el que se va contando este caso pues hace que imposible que en una plática podamos tampoco es el objetivo, hablar y eximir de la lectura y del libro, pero sí creo que sería importante contar la historia del caso, de por qué es importante, cómo surge, porque tenemos una audiencia que nos sigue desde diferentes países del mundo. Aprovecho rápidamente para saludar porque tenemos personas de Paraguay, de Chile, de Costa Rica, de Canadá y de otros muchos países que nos siguen. Pues mira, me acuerdo mucho de esta frase de Bertolt Brecht que decía: vinieron por los judíos y no hice nada, ¿no? Luego vinieron por los gitanos y no hice nada. En fin, vinieron por mis vecinos y no hice nada, y cuando vinieron por mí ya no había quien me defendiera. El sistema de justicia en México es un sistema que viene por todo el mundo. Y como lo hace uno por uno, no es hasta que caes en las garras del Ministerio Público, de los jueces, de las cárceles, que uno se alcanza a dar cuenta de la enorme injusticia que se produce y de lo desarmados que estamos frente a ese sistema. Fabricación es un relato de época. No es solamente el caso Wallace, sino es el caso Wallace que sirve para asomarse a ese mural que puede triturar a cualquiera, a ti, a mí, en fin. Quizá quien tenga más dinero para pagar un abogado, más cuando tienes que pagar un abogado de estos pierdes todo tu patrimonio, o quizá quien tenga acceso a las altas esferas del poder, por ejemplo la señora Wallace, que lo tenía con el presidente Felipe Calderón y el presidente Peña Nieto,
puedes un poco protegerte y a lo mejor hasta salvarla. Pero no es porque seas inocente, es porque tenías dinero o poder político. Y este es un caso que a mí me permitió, esto que lo sabemos, lo intuimos todos en este país. Lo hemos vivido, tenemos un familiar, tenemos conocidos que han pasado por esta trituradora. Pero este es un caso que me permitió contar como a detalle, decías tú con rigor, las rondanas, las poleas, las palancas, en fin, que trituran esa vida. Y a quienes están en el centro de este libro, lo tengo que decir porque muy rápido, con propósitos comunicativos hablamos del caso Wallace, pero es que en realidad quienes están en el centro son las víctimas, Fabiola. Quien me importa muchísimo es Brenda Quevedo, Juana Hilda González Lomelí, los hermanos Castillo, César Freire, en fin, Jacobo Tagle, son sus familias, ¿no? Te estoy hablando de cerca de 60 personas que han sido víctimas de esta tragedia, las que importaba poner en el centro, porque es con ellas con quienes podemos hacer empatía cuando una maquinaria tan despiadada y tan cruel, y sí comandada por personas muy crueles, pueden destruir la vida de tantas y tantos. El poder que tiene para entender el sistema de justicia, coincido que trasciende a sus personajes, y no porque las historias de las personas implicadas, especialmente las víctimas, no sean suficientes para contar un libro. Ese también es el objetivo que tiene este canal, el que podamos, a partir de los casos reales, poder trascender estas familias y que las personas puedan tener mejor información de qué es lo que pasa cuando alguien tiene la mala suerte de verse cercano o involucrado con el sistema de justicia. Este caso, don Ricardo Rafael, Ricardo, es... Quedamos en que nos hablaríamos de tú. Quedamos. Muchas gracias. Gracias. Es que de principio a fin es increíble, es inverosímil. Desde cómo empieza, que me gustaría que nos pudieras contar cómo empieza la búsqueda de un hijo para una señora, porque como ha pasado tanto tiempo, estos hechos sucedieron en el año 2005, han pasado 20 años, entonces probablemente no todas las personas que nos siguen tienen tan presente este caso. Sí, a ver, déjame empezar por el final. O sea, estamos hablando de una de las personas más influyentes en el sistema de justicia de nuestro país. O sea, Isabel Miranda Torres condujo la política antisecuestro en este país, creó la asociación civil que más fama tuvo. Todos los meses iba y presentaba un indicador de cuántos secuestros había. Esta actividad la llevó a ganarse el Premio Nacional de Derechos Humanos. Fue ella la que introdujo varias piezas de legislación en materia de víctimas, en materia de secuestro. Luego fue tan famosa que fue candidata a jefa de gobierno de la capital, o sea, nada más y nada menos. Le llevaba pasteles a Peña Nieto para que soplara las velas, la cargaban en hombros, estuvo a punto de ser portada de Times, estuvo en la revista El País como una de las 10 mujeres más influyentes de México. A ver, si vamos de adelante hacia atrás, si estás hablando, pues no sé, de la Taylor Swift de los derechos humanos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo llegó hasta acá? Y ahí es donde, cuando a mí de pronto me pasa frente a los ojos una primera hebra de una mentira original, pues el abogado que llevo dentro y el periodista que llevan dentro se pusieron a confabular, pues para tratar de averiguar si esa hebra que no cuadraba, esa pequeña mentira que no cuadraba, podía significar algo serio. ¿Quién me iba a decir que el caso era inventado, fabricado de principio a fin? Pero entonces no lo sabía. Y te cuento cuál fue esa pequeña mentira. Las familias de las víctimas tenían información de que el padre de Hugo Alberto no era el señor Wallace, José Enrique del Socorro Wallace. Y tenían la información porque Hugo Alberto le había comentado a Jacobo Tagle, que son las personas que se encuentran en prisión sin sentencia en primera instancia después de 15 años. Jacobo Tagle era amigo de Hugo Alberto, había trabajado con Hugo Alberto, había hecho cosas para él. Y en esa amistad, Hugo Alberto un día le dijo: mi papá vive frente al mar y no es el señor Wallace. Entonces las madres se pusieron a buscar y encontraron actas de nacimiento con otros nombres,
como si en efecto Hugo Alberto hubiera sido registrado varias veces con nombres de distintos papás. Le entregaron esa información a Anabel Hernández. Anabel Hernández la publica en Proceso. Después de hacer una cacería de brujas contra las madres por haber entregado esta información. Y pasa el tiempo, esto es 2014, en 2018 yo con esta información logro que la señora Wallace me dé una entrevista. Y en esa entrevista, en Canal 11, horario estelar, 10 de la noche, pues le pregunto directamente, Isabel, ¿quién es el padre de Hugo Alberto? La señora coloca la muñeca en su frente, ¿no? Se le perla de sudor el rostro y me dice, ¿cómo te atreves a dudar? ¿No? ¿Quién eres tú para poner en duda mi maternidad y la paternidad de Hugo Alberto? Entonces yo todavía pidiéndole disculpa, le digo, Isabel, eres una figura pública, o sea, más allá de la mamá, de la víctima, eres una figura pública. Y aquí hay unas actas que dicen que Hugo Alberto tendría otro papá. Ahí acaba el programa. Ella me jura y perjura que el señor José Enrique del Socorro Wallace es el papá. Y es muy importante este juramento que ella hace en televisión, porque supuestamente Hugo Alberto había sido destrozado, su cuerpo había sido destrozado en un bañito. Y en ese bañito habían encontrado una gota de sangre de unos pocos centímetros de largo, un par por 1 milímetro de ancho. Y cuando se hace la prueba de ADN de esa gota de sangre, da 99% de positivo en el ADN de José Enrique del Socorro Wallace. Entonces, si Hugo Alberto no era hijo del señor Wallace, ¿por qué había dado positivo la prueba de ADN? Esa era la razón de mi pregunta, no era solamente darle lata a la señora. A los 3 días, posteriores al programa, me llama el señor Carlos León Miranda. Y Carlos me dice, yo soy el padre de Hugo Alberto, me casé con Isabel, soy primo hermano de Isabel. Tuvimos a Hugo Alberto. Y luego cuando el niño cumplió 3 años, 4, nos divorciamos. Tiempo después el señor Wallace se casó con Isabel y el señor Wallace lo reconoció como su hijo, pero él no es el padre biológico. Entonces aquí viene una primera pregunta. Si esta mujer fue capaz de mentirme en horario nacional, ¿no? 10 de la noche, miércoles, canal de la televisión pública, sobre la paternidad de su hijo, ¿qué más no pudo haber inventado? Y ahí empieza una jornada muy larga de investigación, una lectura de más de 130,000 páginas del expediente, más de 100 entrevistas, el recorrido de toda la prensa en estos 20 años. Y sí, descubro, yo creo que uno de los casos judiciales más fascinantes de la historia jurídica mexicana, de la historia penal mexicana. Claro, si fuera fantasía sería perfecto. Cómo se va construyendo un emporio en torno a una aparente tragedia familiar. A mí me pareció sumamente fascinante la manera en la que logras poner elementos que son muy complejos y que están dispersos a lo largo del expediente. Por ejemplo, el que ella se da cuenta de la desaparición de su hijo de 36 años que no vivía con ella. O sea, no estamos hablando de un niño pequeño al que hay que estar monitoreando todo el tiempo para ver en dónde está. Era un señor de 36 años que incluso era papá, tenía ya 1 o 2 hijas. Una hija, sí, tenía 2 hijas, una reconocida y otra no reconocida. ¿No? Y entonces la mamá se da cuenta, o sea, en la mañana le llama, no está. Solamente, tú dices, solamente habían pasado 9 horas y ella ya estaba activando la maquinaria del sistema de justicia, sosteniendo que su hijo había desaparecido. Sí, a ver, déjame, te cuento algo que pasó después de la publicación del libro, ¿no? Me ha estado llegando información muy importante que me permite aquí en tu programa afirmar que lleva por lo menos 15 días fabricando el caso. Le buscó a un especialista 15 días antes, le dijo, fíjate que una amiga, su hijo desapareció, necesito que me ayudes. Y entonces este especialista le empezó a dar consejos, ¿no? Pues llama a la Procuraduría, ahora llama a Locatel, había en ese entonces el CAPEA, que también para personas desaparecidas. Si pudiera ser crimen organizado, ve a la Procuraduría General, a CEIDO entonces. Y entonces este hombre le empieza a dar elementos. Y el día en que Isabel denuncia la desaparición de Hugo Alberto, lo manda a llamar. Y le dice al especialista, oye, te he mentido estos 15 días. En realidad no es una amiga, soy yo. Y quien desapareció no es el hijo de una amiga, es mi hijo.
Yo tengo evidencia de que Hugo Alberto el fin de semana anterior, está emborrachando con unos amigos en su casa. Tengo evidencia de que se fue de reventón viernes y sábado. La señora acusó que el día previo se había ido al cine con Juana Hilda, que lo habían asesinado esa noche. Y ella llevaba 15 días fabricando todo el hecho. Fabricó el crimen. Lo denunció, mintió a la autoridad. Y luego que hizo un guión como de película, porque es un guión como de película, hizo una suerte de casting. Y entonces utilizó al ex policía, cuadraba bien, a la novia del ex policía, también cuadraba bien, al amigo judío, ¿no? A la novia del amigo judío, al chofer del ex policía. Entonces hace un casting y le dice al otro día, miren, aquí los tengo a todos. Estas personas eran amigas o se habían conocido en un viaje a Chalma para agradecer por un milagro. Y entonces construye la historia de la banda de Chalma. Es una fabricación como guión de película con casting y empieza a presionar a la autoridad para que le crea a esta fabricación. Claro, la gente preguntaría, ¿y por qué fabricar la muerte, destemento de tu hijo? Secuestro. Y la verdad es que ya adelantabas. Hugo Alberto anda en muy malos pasos. Tenía un problema muy serio de alcoholismo. Tenía un problema muy serio de adicciones. Pero lo más delicado es que estaba ligada a su vida a narcotraficantes muy pesados que lo estaban persiguiendo porque tenían una deuda muy grande. Una deuda que no pagó de más de una tonelada de cocaína. Entonces muy probablemente Gualberto y la señora Wallace conspiraron para fabricar esta hipótesis y de esa manera apartarlo de la mirada de este narcotraficante muy pesado, que era nada más y nada menos que Edgar Valdés Villarreal, es decir, la Barbie. O sea, aquí es donde tú decías, una historia que si fuera ficción no sería creíble. No, no habría manera. Si esto no fuera cierto, yo no lo habría podido escribir. Si se me hubiera ocurrido solo en mi cabeza, hubiera sido un libro que había que tirar inmediatamente a la basura. Lo aterrador es que todo es cierto. Aquí es un libro donde la literatura entra al rescate para desvelar la ficción, para exhibirla, para desmontarla. Ahora, es verdad que el guión de la historia es escalofriante y es inverosímil desde el punto de vista de lo que consiguió. O sea, este caso lleva abierto más de 20 años. Pero a mí la parte que más me escandaliza es cómo pudo hacer que el sistema trabajara a su favor, porque ella va 9 horas después. A mí este dato me parece que es sumamente elocuente por ridículo. Si alguien aquí incluso no encuentra un hijo menor de edad y va a una fiscalía y dice no lo encuentro, le dicen 9 horas, señora, no son suficientes para activar la maquinaria. Entonces eran 72 horas mínimo para activar las alarmas. Así es. Entonces, 9 horas ella va y horas después ya hay policías que además reciben instrucciones de ponerse al servicio de ella. Entonces, ¿cómo pudo haber conseguido que toda una maquinaria se pusiera a su servicio y no ver, por ejemplo, que si era un secuestro, pues no había llamadas ni pedidos de rescate, que si era un asesinato, nunca hubo cadáver. Este dato que tú decías que es sumamente importante que no lo perdamos de vista a lo largo de toda esta historia, es clave porque la única aparente evidencia científica de que él estuvo en el lugar en donde dicen que le quitaron la vida y lo cortaron en cachitos sería esta prueba de sangre que encontraron, hay que decir, 7 meses después de que revisaron el lugar, pero suponiendo que si hubiera sido una huella de sangre, esa huella de sangre en todo caso lo conecta con el segundo esposo de la señora Wallace, no con el papá biológico, por tanto no con la presunta víctima. Sí, la cantidad de gafes, de errores, de hierros es enorme. A cualquiera al segundo error habría tirado hasta la basura. De hecho, yo tengo la hipótesis de que la policía de la Ciudad de México, la Procuraduría, desestimó el caso. Porque ella primero va y cuenta una cosa que ya casi se olvidó, pero lo que dice el expediente
es que un grupo de primos y familiares encontraron la camioneta y que un vecino le dijo que de la camioneta había bajado un muchacho, ¿no?, que presumía era su hijo, y que en pellones, empujones lo metió en un edificio. Y luego ella va y toca la puerta del edificio y ahí sale un niño. Y el niño dice que a las 4 de la mañana oyó y vio que un tipo salió de nuevo arrastrado fuera del edificio sangrando, ¿no? Nunca se encontró a la persona que señaló que habría visto a este tipo bajar de la camioneta. Pero el único niño que había en ese edificio, que es en Perugino 6, llegó ese día a las 10 de la mañana, no estaba ahí a las 4 de la mañana. Había dormido en casa de la abuela. Por cierto, ¿qué haría un niño de 10 años a las 4 de la mañana viendo pasar cadáveres frente a la puerta de la casa de su mamá? Entonces, ¿qué hizo la policía? Pues lo desestimó, como dices, nunca llegó Tardaron 50 días en llegar la nota de rescate, ¿no? No había ninguna comunicación de los secuaces. Entonces, ¿qué hizo la policía? Pues caso cerrado, ¿no? Tan es así que cuando el dueño del departamento, dueño del edificio y por lo tanto del departamento, solicita a la autoridad que se le deja rentar de nuevo su piso, pues porque necesita ganar su renta, sí, hombre, réntelo, no pasa nada. ¿Y ahí qué hizo la señora Wallace? Un empleado suyo de la empresa de la que era dueña, que es esta empresa de espectaculares showcase, se llama Osvaldo de Alba, fue el que rentó el piso. Un empleado de ella, que por cierto luego se casó con su sobrina y tuvo hijos. De hecho, los hijos de Osvaldo de Alba son hoy sobrinos de la señora Wallace. Bueno, pasan 7 meses y vuelven a abrir el departamento. Ya con Osvaldo, habiendo vivido ahí, supuestamente con la primera esposa, supongo que se habrá bañado algún día o no se baña en 7 meses. Y es ahí donde se encuentran, en efecto, esta gota de sangre. Es decir, Osvaldo de Alba y ella, quizá también Hugo Alberto, participaron en la siembra de esa gota de sangre. Siguiente hierro que es increíble. Cuando llega el aperito y analiza la huella de sangre, aparece como XX. Como tú sabes, XX son los cromosomas de las mujeres. Los hombres tenemos cromosomas XY. Entonces dice la defensa de las víctimas, oiga, pero esto es sangre de mujer. Ay, perdone, fue un error Un lapsus. un error en la escritura. Ah, pues dice la abogada, pues déjenme hacer otra prueba sobre la gota de sangre, con la novedad que ya se acabó la gota de sangre. Entonces tú ves cómo hierro tras hierro tendría que haberse cerrado la carpeta, no había cuerpo, las hipótesis no eran creíbles, en efecto, si investigabas tantito, sabías el tipo de vida que llevaba él, sabías que podía tener otras razones, pero luego empiezan a aparecer llamadas de él a sus amigos, sus estados telefónicos muestran que al día siguiente de la desaparición llamó a su primo, llamó a su chofer, llamó a su novia. Luego, en las tarjetas de crédito aparece que se va a jugar gocha, que come en uno de los restaurantes donde más, que más frecuentaba, compra cosas en un 7-Eleven, en tiendas de conveniencia. Es decir, toda la abundancia de pruebas para decir, caso cerrado, aquí no pasó nada. ¿Qué hace ella? Y aquí es donde el personaje ya no es Wallace, es México. Así, se abre el telón y aparece México, ¿no? Y su cultura jurídica. Ella va y le política. dice a Santiago Vasconcelos, a José Luis Santiago Vasconcelos, que era como el gran fiscal entonces, responsable justamente de combatir crimen organizado. Si usted no me ayuda a encontrar a mi hijo, yo voy a poner espectaculares en toda la ciudad denunciando complicidad entre la policía y los secuestradores de mi hijo. Y Santiago Vasconcelos, en un año que era electoral, se las huele a kilómetros. Y no, hombre, esto sí nos puede afectar, porque él estaba con el PAN, ¿no? Y estaban muy peleados con la jefatura de gobierno de la ciudad, donde estaba López Obrador. Y entonces era un pleito político. Y entonces ahí es donde este señor decide apoyar a Isabel para construir la segunda hipótesis criminal, que ya no es la del niño que vio el cuerpo, el señor bajando y ensangrentado, sino que agarran a la bailarina que vivía ahí. Y entonces, después de coaccionarla, de tener 2 meses encerrada, de amenazar a su hija, al papá de la hija, de ver a su suegra y a su cuñada también ahí encerradas, en fin, ella misma dice que le dieron algún medicamento que la puso en un estado muy alterado, la obligan a dar una confesión, que incluso está videada, ¿no? Y en esa confesión ella cuenta una historia totalmente distinta, que por cierto también está llena de hierros, imposible de confirmar, pero es sobre esa segunda confesión que se monta todo el caso.
Y vamos a seguir hablando un rato más, pero esta confesión es el tema más importante hoy. En este 2025, en esta época de reforma judicial y de la corte que se va y la corte que viene, esa confesión merece toda nuestra atención, porque es clave de lo que va a pasar con ese caso. Estoy totalmente de acuerdo, pero antes de hablar de esa confesión, tú decías esto, se abre el telón y es una fotografía del sistema jurídico, pero yo diría también del político, que tú lo dices también en el libro, porque no se puede entender cómo avanzó, cómo creció, no solamente el caso, su poder económico, el blindaje que ella como personaje obtuvo, tú ya mencionabas los premios, pero también no se podría entender por qué este caso trascendió varios sexenios. Los hechos ocurren en el último año en el penúltimo año de Vicente Fox Quesada. Sí, penúltimo, y realmente toman vuelo en 2006, o sea, tienes razón, es en el último año cuando se vuelve muy popular. Los espectaculares, para quienes tenemos edad de haberlos visto, aparecieron hasta febrero de 2006, es decir, 7 meses después del supuesto. Entonces, en realidad se volvió un caso famoso hacia el último año de Vicente Fox. Y creo que este dato que das, que casi nunca se incorpora a las presentaciones de los casos, es esencial, porque tiene que ver con este círculo y circo electoral, ¿no? De cómo se van conectando y acomodando las cosas, incluso en el sistema de justicia y las fiscalías. Entonces, este caso adquiere su mayor auge en el 2006 y le toca un sexenio en donde pasan muchas cosas que seguimos viviendo de manera incluso dramática, relacionadas con los ajustes a las instituciones de justicia. Sí, ahora, yo quisiera, antes de entrarle a lo político, porque creo que el episodio político más importante ocurre hasta 2007. Creo que tenemos que vernos al espejo antes, esta sociedad a la que tú y yo pertenecemos, que no ha cambiado mucho entonces para acá. En ese entonces estábamos muy alertas en algunas ciudades porque había crecido mucho el secuestro. Por cierto, estábamos cambiando de piel, habíamos dejado al PRI, nos estábamos vistiendo en ese momento de alternativa y oposición. La sociedad civil era como la gran esperanza, ¿no? Los puros, los que no hacían política, no se dedicaban a cosas sucias. Y entonces Isabel Miranda, que era una publicista, ¿no? Entendió cómo convertirse en espejo de los anhelos de esa sociedad. Entonces, esa fotografía a finales de febrero en la Avenida Reforma, abajo del primer espectacular, donde una madre pone el espectacular y reclama justicia, tocó las cuerdas de mucha gente. Sí, wow, teníamos a Batman vestida de mujer, ¿no? Habíamos lanzado el rayo reflector en las nubes y podía por fin alguien desde la sociedad hacer justicia. Y entonces se pone un personaje bien popular en los medios de comunicación, los periódicos la ponían en primera plana, todos los noticiarios la querían, la clase política la invitaba a cenar, se volvió una mujer muy querida y muy popular. Y en ese momento ella empieza con un discurso, pues que para el cual no teníamos todavía como defensas, ¿no? Por ejemplo, pues la presunción de inocencia nos tenía sin cuidado. Haber subido a esos señores a los espectaculares, acusándolos de culpables sin que hubieran sido procesados, era un daño contra ese derecho de presunción de inocencia. Pero entonces no nos importaba la presunción de inocencia. Ni estaba en la Constitución, llega en el 2008. Se sube ella, aunque habíamos firmado tratados internacionales que tendrían que haber sido tomados en cuenta, pero que en efecto no eran todavía parte, no habíamos interiorizado el valor, ¿no? Pero es la mujer que propone pena de muerte para abusadores, que propone castración para cualquiera que esté acusado de pedofilia, que los delincuentes tenían que utilizar chicharras que sonaran para cuando se subieran a los camiones, se subieran al metro y se subieran y entraran a los aeropuertos. Es decir, es la demagogia punitiva en todo lo que da. Hoy te diría Nayib Bukele, ¿no? Ella quería llenar las cárceles. Es la primera que empieza a pegar de gritos porque el ejército proteja a las víctimas del secuestro. Le dice a Felipe Calderón, no quiero trabajar con la policía, no quiero trabajar con la procuraduría, quiero que el ejército me defienda. Es decir, ella es una adelantada a su tiempo de esta demagogia penal en la que estamos metidos hoy. Entonces, ahora sí entendemos el asunto. Ella crece muchísimo, adquiere mucha notoriedad, los medios la inflan y entonces dime
de un político que quiera hacer carrera que se hubiese atrevido a ponérsele. O te lo digo más claro, de un juez que se hubiese atrevido a dar una sentencia que no la hiciera feliz a esta mujer, a Batman. No, era la personificación de la justicia. La Ella era justiciera en su la mayor vengadora a esplendor. nombre de todas y de todos. Y con un aparato de seguridad, esta parte tú la cuentas de una manera que da escalofrío. Cómo crece no solamente el personaje ante los medios de comunicación, ante el propio Estado, con un aparato de No, tus seguridad. impuestos le pagaron camionetas grandísimas, guaruras, era un séquito de gente. Verla moverse era ver moverse al secretario de la Defensa personificado en ella. Hablaba con el presidente. En ese momento, 2007, Felipe Calderón acaba de tomar posesión. Y entonces ella va y le hace un plantón afuera de Los Pinos. Calderón no está porque está en Monterrey, pero la cita al día siguiente. La recibe una buena hora y media y ahí se da un pacto político que ahora sí aterriza donde tú pusiste las cosas hace un momento. Es un negocio, quid pro quo. ¿Cuál es el negocio? Felipe Calderón traía poca legitimidad, baja legitimidad. Había ganado por un triunfo microscópico o había perdido, ¿no? Cualquiera de estas dos hipótesis. Entonces había una crítica muy fuerte. Y de otro lado teníamos una señora Wallace con una enorme popularidad. ¿Cuál fue el intercambio? La señora Wallace se quitó la capa de la legitimidad, se la puso a Calderón y Calderón en revancha le dijo el Estado a sus órdenes. Si quiere usted entrar a las cárceles, si quiere dar órdenes a los operativos de la AFI, si quiere usted instruir a lo que hace la Procuraduría, van a hacer exactamente lo que usted diga. Ahí toma el teléfono, le habla a Genaro García Luna, le habla entonces al Procurador Medina Mora y le habla al ejército, al general del secretario de la Defensa. Y en ese momento el Estado se convierte, déjeme utilizar la metáfora, en el arma, en la espada a las órdenes de Isabel Miranda. Y ahí es cuando ya puede hacer entrar y salir como se le dé la gana. Y frente a eso, las víctimas inocentes de origen no había manera en que se defendieran. Pues no era David y Goliat, era la hormiga contra el cíclope. No había manera de que estas personas pudieran hacerse escuchar, ser entrevistadas, tener atención en el Ministerio Público, que el juez mirara sus argumentos. Era tan asimétrica la circunstancia que Isabel Miranda logra que 4 de ellos reciban sentencia. Y aquí viene el segundo momento que es extraordinario. Le entregan por irregularidades, porque eran primodelincuentes, porque había cosas que no eran muy claras, 26 años de prisión a Juana Hilda González Lomelí, que es la supuesta bailarina que habría enganchado a Alberto, es la de la confesión de la que vamos a hablar en un momento más. Y entonces ella grita, el juez me entregó migajas, esto no es justicia. Apela a la corte y luego logra que el juez Paredes Calderón le entregue casi 80 años a la bailarina que dio la confesión. A los hermanos Castillo les entregan 46 años y logra elevar la pena a 103 años. Y a César Freire, que le habían dado en primera instancia 76 años, logra ponerle 130 años. O sea, sí es el punitivismo a todo lo que da. Y entonces ya te platiqué de los servicios periciales, ya te hablé de los policías, ya te hablé de los jueces de primera instancia, los jueces que no sirvieron para hacer justicia en este caso. Antes de llegar a la confesión y a las víctimas, que sí creo que tendría que ocuparnos de manera detallada, porque aquí también es lo que nos importa. O sea, no solamente es la creación de personajes, el uso del Estado, sino también cómo se acaba con la vida de las personas. Y es que el personaje se alimenta de las víctimas. Cada que hay una nueva detención es una oportunidad para ella de llenar los titulares con esta actitud justiciera, y por eso son pocos años siempre. Siempre se puede un poco más, porque ella encarna la justicia, ¿no? Y el señalamiento de quién es lo establece ella, no las fiscalías. Ella es la que, después de que activa esta maquinaria de búsqueda, 1 mes y medio después, tú lo cuentas, ella
pues no hay ningún avance en la fiscalía porque no hay evidencia. no hay evidencia. Y entonces ella hace el primer señalamiento directo y categórico contra Jacobo, y a partir de ahí se crea toda esta banda. Sí, a ver, ella entiende la lógica del Zeppelin, ¿no? O sea, apenas empieza a desinflar un poco el globo aerostático, y entonces ella va a encontrar, pues como si fuera sacerdote azteca arriba de la pirámide, va a encontrar a la siguiente víctima que hay que sacrificar. Entonces va y presenta a Jacobo y a Juana Hilda y a César Freire, y entonces las exhibe en el altar del espectacular, ¿no? Y cada que eso ocurre, entonces su poder crece. Y entonces ella empieza a inventarse un personaje que es muy divertido si uno se lo piensa. Ella los captura a todos. Entonces de pronto ella y su hermanito, ¿no? Porque la verdad es que es un monigote que iba pegado a ella, detienen al gigante César Freire, que mide 1,92, ¿no? Ella investiga y detiene a Juana Hilda. Ella agarra a Tony, a Albert Castillo. Incluso va y presume que agarra a Tony Castillo cuando el pobre Tony Castillo fue y se entregó. Cuando vio a su hermano en el espectacular, fue y se entregó. Y bueno, ella, según ella, lo capturó. Lleno de mentiras. Ella encuentra a Brenda Quevedo, que ya estaba en ese momento en Kentucky. Y la verdad es que contrató un matón. Entonces es muy conocido, hay un matón que fue contratado para encontrar a todas estas personas, él lo narra, él lo confiesa, y a partir de ahí ella va aprovechando la narrativa, la historia, para crecerse. Y esto no lo dejará hacer nunca. O sea, cuando se le acaba el caso Wallace, toma el caso Cassés. Y entonces se vuelve la principal detractora del caso Cassés. Cuando se le acaba el caso Cassés, toma el caso Ayotzinapa. Y entonces empieza a irse contra los muchachos, contra los normalistas, acusándolos de quién sabe qué cosa más rara andarían, quién sabe estar metidos con el narco. Se va en contra de los investigadores internacionales que manda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ella va encontrando una manera de seguir creciendo todo el tiempo su figura, hasta que hay un momento en que de tanto engordar, pues reventó el globo, ¿no? Su figura y también que va conectado, su poder económico, porque a la par que ella va haciendo señalamientos, también va creciendo sus negocios, porque ¿quién le va a decir que no a un contrato con una mujer que se vuelve tan atractiva desde el punto de vista? No hay manera de explicar su poder sin saber que tenía una cuenta de cheques bastante robusta. Y bueno, negocio legal, medianamente legal, es de los espectaculares. Sí te tengo que decir que es un negocio donde circula mucho dinero en efectivo, que funciona muy bien para lavar dinero, que varios de los individuos que están asociados en la organización que ella lideró de publicistas, pues ya habían enfrentado cosas similares, alguno ya había sido arrestado, ya habían hecho denuncias también en los espectaculares, en fin, pero ciertamente pues a ella le da ventaja, porque pues si tenía 10 espectaculares sobre Periférico Viaducto en aquellas épocas, entonces más imagínate que hoy cada espectacular te deja más o menos 400,000 pesos al mes. Pues a partir de esto ya pudo comprar más espectaculares, hacerse de más estructuras, hacerse de más superficie de publicidad. Y claro que nadie se atrevió a decirle nada, ¿no? Le brindó esta plataforma a candidatas y candidatos que luego se pusieron a su servicio. Es más, probablemente gracias a eso le ofrecieron también la jefatura de gobierno. Es decir, le permitió volverse mucho más rica de lo que era y dejar una herencia bastante representativa para la hija y para su descendencia. ¿Cómo pudo meter a la cárcel a tantas personas, conseguir condenas y conseguir que otras personas sigan enfrentando un proceso? Porque no hubo sistemas constitucionales que la frenaran. A ver, vamos diciéndolo en términos muy, muy básicos. Yo me comporto medianamente bien y lo trato de hacer porque hay una serie de controles intrapsíquicos que regulan mi actuación, ¿no? Y que me impiden pues los excesos de la crueldad, ¿no? De la maldad, en fin. Pero bueno, si fallan mis controles intrapsíquicos, están los de mi familia, ¿no? Y si los de mi familia fallan, están los de mi sociedad. Y si los de mi sociedad fallan, están los del Estado, las leyes y la Constitución. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene ninguno? Si no pasa ninguna aduana. A ver, los intrapsíquicos evidentemente los tenía, los niveles de crueldad a los que he llegado después, ¿no? De la época en la que estamos hablando, o sea, cuando ordena la
de las víctimas, te demuestran que no tenía ningún límite. Su familia la apoyó todo el tiempo. La sociedad, como comentábamos, la cargó en hombros y el Estado se puso a sus órdenes, le entregó el monopolio de la violencia, que era del Estado, se lo compartió. Entonces, de luego que cuando tú tienes a alguien cruel, con este nivel de impunidad, no te esperes que vaya a comportarse moralmente, ¿no? Yo creo que ahí está parte de la explicación y por eso te insisto con lo que hablaba al principio, Fabiola, que se trata de un fresco de nuestra época. Esta habría sido una cruel más en la historia de la humanidad sin mayor trascendencia, de no ha sido con que contó con un Estado cruel a su servicio. Sí, totalmente indiferente para con las víctimas también. No, y no solamente eso, a ver, hay varias cosas muy dolorosas, pero para mí hay tres que emblematizan el asunto. La de Brenda Quevedo, la de Jacobo Tagle y la de César Freire. Sumaría la de Albert Castillo, que también le fue muy mal, Vanessa Figueroa. Pero a ver, déjame quedarme con las tres primeras que mencioné. Brenda, sin sentencia, se la llevan a Islas Marías. Y aclaro que sin sentencia, porque a Islas Marías solamente llevaban convictos ya con penas encima por parte de los jueces. Y se la llevaron allá para meterla en una casetita que todavía no había terminado la Marina. Y ahí 5 individuos abusaron de ella. Uno de ellos la pegó con un puño de todavía hoy tiene lesiones en los manos por lo que le produjeron. A César Freire metieron un helicóptero en el altiplano. Ella era capaz de meter un helicóptero en el altiplano. Lo colgaron de los pies y se lo llevaron volando en un helicóptero de los pies. Perdió varias veces el conocimiento. Y Jacobo Tagle fue tratado en el penal de Villaldama. Fue tratado con un tolete. Y perdón que sea tan explícito, pero hacer esto se implica niveles de crueldad inmensos. ¿Para qué lo hicieron? A ver, ya había exhibido los espectaculares en 2006, ya había habido sentencias en 2010, en 2009. ¿Por qué hace esto en 2010? Y te digo las fechas, el mes de octubre de 2010. Y solo hay una explicación. Porque en octubre de 2010 le prometen el Premio Nacional de Derechos Humanos. Y ella quería llegar a la entrega del premio con el caso resuelto. Y para eso necesitaba las confesiones firmadas de estos individuos. Así es que tortura para ganarse el Premio Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién tortura? ¿Ella? No. Ella supervisó que funcionarios de la PGR y policías adscritos al Estado mexicano fueran los perpetradores de esta tortura. No es que nada más fueron tolerantes, omisos. Insisto, los instrumentos de la crueldad. No, tú cuentas en el libro y en estas partes a mí tenía que dejar el libro porque me parecía increíble. Una constante es que ella está presente, o sea, las víctimas refieren que ella o el hermano están presentes cuando los dañan con este nivel de crueldad que has mencionado, que yo también creo que es necesario mencionar para que se entienda mejor. O sea, si no es suficiente todo lo que en media hora has platicado, para que se entienda mejor por qué este caso no debió suceder y para que se entienda por qué no entendemos que siga abierto y todavía existan personas padeciendo procesos sin sentencias. La confesión entonces se da en este marco. ¿Dónde estamos hoy? Dijiste bien, 20 años después. Esto ocurrió en julio de 2005. Estamos casi en junio de 2025. Tienes a 4 personas sentenciadas a esta larga lista de años que te narraba hace un momento. Es decir, Juana Hilda González Lomelí, César Freire, que era su novio entonces, el chofer de César Freire, que es Tony Castillo, y el hermano del chofer, que es Albert Castillo, que no tiene nada que ver con el asunto. Y tienes 2 personas más sin sentencia siquiera en primera instancia, que son Jacobo Tagle, el amigo de Hugo Alberto, y su novia, Brenda Quevedo. Los juicios
no alcanzan a decirte cuántas fueron las víctimas, porque yo tengo en mi lista cerca de 60 víctimas, a quienes la vida les hicieron pedazos, que están mencionadas en el libro, no voy a extenderme. Entonces casi te diría, estas 6 personas son como la punta del iceberg de una montaña de víctimas que sufrieron muchísimo, cuya vida les hicieron pedazos, los tuvieron que salir del país, pedir refugio, otros no volvieron a ver a su mamá, otros no volvieron a ver a sus hijos, en fin. ¿Dónde está hoy jurídicamente? Lo explico. Juana Hilda González Lomelí, te decía hace un momento, fue sentenciada a 76 años de prisión. Hace 3 años se amparó frente a esa sentencia. La ministra Margarita Ríos Fajart atrajo ese caso, que es la Corte quien decide si los casos son suficientemente interesantes desde el plano jurídico para traerlo. Y entonces está en manos de lo que se llama la primera sala de la Corte, que es la que ve temas de derechos. Penal. En esa sala está también el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A él le toca en suerte revisar estas 130,000 páginas que yo revisé para escribir el libro y hacer un proyecto de resolución. Creo que el libro es contundente para afirmar que a Juana Hilda se le tendría que conceder el amparo y lisa y llanamente dejarla en libertad. Es un caso muy parecido al de Cassés. Señor, usted se puede ir. Esta confesión evidentemente fue obtenida mediante coacción. Evidentemente es inverosímil, porque hay otros hechos que simplemente contradicen lo que se dijo ahí. Y la mujer además fue conducida, y peor aún, no hay pruebas de que haya tenido todo el tiempo de la confesión asistencia legal. Entonces, por todas estas razones, esa confesión se cae. Hay que hacer la bolita y tirarla a la basura. Si esa confesión se cae, el caso entero se cae. Porque no hay otras piezas para sostenerlo. Algunas piezas que supuestamente encontraron en una computadora, que ya hay periciales suficientes para decir que fueron sembradas. Otras, en efecto, confesiones que se habrían generado después, pero también bajo tortura, y está narrado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya lo reconoció. Entonces, basta con que se caiga la confesión para que le entreguen el amparo a Juana Hilda, e inmediatamente los otros que ya estén condenados, pues correrían con la misma suerte porque también presentaron amparos, aunque estos no están en la corte. Y luego los dos que esperan sentencia en primera instancia, sin la confesión, ya no hay argumentos para sentenciarles culpables. Es decir, estamos a minutos de que por fin, 20 años después, sin un usted disculpe de por medio, puedan salir en libertad. ¿Dónde está el problema ahora? Donde menos uno podría suponer. Te dije que esto está en la primera sala de la Corte. La primera sala está a punto de desaparecer. Te dije que está en manos de 5 ministros. Esos 5 ministros van a renunciar. Van a entrar 9 nuevos que van a formar ahora una sola sala. Imaginémonos una nueva sala con 9 ministros nuevos que no conocen el expediente, empiezan a estudiar el caso. Si algún día lo resuelven será en 3 o 4 años, entonces estas personas pasarían de 20 a 25 hasta 30 años de su vida encerradas. Por eso la súplica para que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en un acto de despedida honorable, enliste el caso, se discuta en la primera sala antes de que esta corte se vaya, y una de las cosas que pueda retirarse el sistema que está partiendo es la libertad de Juana Hilda y estas víctimas. Y yo te diría, todo el propósito de este libro, esta investigación, la pluma literaria para explicar el caso, tenía un propósito: esa decisión en la corte que está a punto de ocurrir, y creo que estas personas se lo merecen. ¿Y crees que ocurra? Tengo confianza en que sí. ¿Cómo puede calificarse o llamarse a sí mismo el sistema de justicia justo cuando incluso cuando estas personas obtuvieran una liberación inmediata, ya perdieron años, décadas de su vida, ya los violaron de todas las maneras posibles? Sus familias ya se empobrecieron pagando defensas. ¿Cómo poder aceptar que una
sentencia incluso absolutoria Sí, te y lo se pongo haga con ejemplos muy justicia. puntuales, ¿no? Brenda entró en sus 20 a la cárcel y hoy lamenta mucho que le hayan arrebatado la maternidad, ¿no? César Freire entró en plena salud o tiene la enfermedad de Raynaud, es decir, con posibilidades de que un coágulo lo mate en cualquier momento, no puede ni siquiera estar sentado. Juana Isla le hicieron la vida a pedazos, ¿no? Tuvo una hija en la cárcel, se la arrebataron, lejos de su familia. Los hermanos Castillo, ¿no? No pudieron hacer pareja, no pudieron hacer familia. Tienen a la madre, pues, dolida, ¿no? Distante y ganando años, ¿no? La madre de César Freire murió en el camino. Raquel Dovín, la madre de Jacobo, con una enfermedad tras otra, empobrecidas, les arrebataron sus propiedades, sus medios de ingresos. Judith Tagle, ¿no? Estigmatizada por ser la hermana del Salvador. Salomón Tagle, que estuvo 5 años en la cárcel tutelar de menores por un delito que no cometió, ahora refugiado en Panamá. Omar Quevedo, el hermano de Brenda, refugiado en Francia. Vanessa Figueroa, refugiada en Estados Unidos. No ha vuelto a ver a su bebé, que entonces tenía 1 año, hoy tiene 18. ¿Quién les devuelve esto? Usted disculpe. No hay. No hay resarcimiento posible. Ese es el tamaño del drama. Y también por otro lado lo que hay, si nos ponemos a ver los hechos de manera más fría, el único hecho probado es el que la señora Wallace denunció la desaparición de su hijo. Pero nunca se probó que fuera un secuestro, nunca se probó que hubiera muerto, nunca apareció un cadáver, pero lo que sí apareció después, y tú creo que eres un actor central de eso también porque le diste micrófono, es a una persona, a la mamá de su segunda hija, que sostiene que habló con él, con Hugo Alberto, en el año... Sí, es que además de las llamadas telefónicas, ¿no? De los gastos que están registrados en sus tarjetas de crédito, en fin, además de eso, habló con 3 mujeres. Con las 3 tenía algún tipo de relación sentimental. Su mejor amiga, Laura Domínguez, que había sido su vecina muchos años, en aquel entonces, desde 2006, narra que Gualberto la citó para decirle que se encontraba pues en una circunstancia similar a la de un testigo protegido. Azul Ponce lo vio, se lo encontró en un alto y luego le pidió él verla, ¿no? Y el dato más relevante, porque así me entregó su testimonio para una entrevista en televisión, en Milenio TV, hablo de Claudia Muñoz, que me dice, a mí me llamó a Houston, me pidió ver a la niña, me pidió verme. Yo dije que hasta que no arreglara sus problemas yo no lo iba a ver. Esto es 1 año, 3 meses después de que supuestamente estaba muerto y desaparecido. Y esta declaración se confirmó ante juez, por cierto, hace el 12 de marzo, o sea, recientemente de este año. Y pues esa prueba también es contundente de que el tipo estaba vivo. Entonces, elementos por parte del aparato de justicia para saber que esto es una fabricación sobran. Ahora, ¿irán las autoridades a hacer algo más que liberarlos y decirles usted disculpe? No, porque no hay mecanismos en México para resarcir a estas víctimas. Cabe que la CEAV, la Comisión de Víctimas, les reconozca como tales porque ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues documenta todo lo que te estoy contando, ¿no? Pero de ahí a tratarlas como víctimas falta mucho. Yo tengo información de que la señora Isabel Miranda y su hija Claudia Wallace recibieron de la CEAV entre 4 y 5 millones de pesos de los impuestos porque fueron tratadas como víctimas. A ver, lo menos que podría hacer la CEAV es a cada una de las víctimas que te acabo de mencionar, darles un tratamiento similar al que injustamente recibió la señora Wallace. Fue un fraude. Esto no lo sería. En marzo de este año o amanecemos con la noticia de que
la señora Isabel Miranda de Wallace, la persona de la que estamos hablando detrás de toda esta activación del aparato de justicia y de las más altas esferas de poder a su servicio. Y muchos periodistas, incluido tú, dicen, tenemos dudas de que haya muerto. Pues sí, es demasiado bueno para ser cierto para ella, ¿no? O sea, el libro se empezó a circular un viernes y el sábado, el libro empezó a circular el 7 de marzo de 2025. Y el sábado a mediodía nos anuncian que condiciones muy extrañas. El domingo siguiente la ceremonia de cremación es casi inmediata, mediante una misa antes. Nunca abren el féretro, ¿no? No asisten actores políticos de tanta gente que la quiso. Y pues yo tengo información contradictoria que me han hecho llegar, quizá de manera intencionada o no. Y bueno, con el mismo rigor que investigué el caso Wallace, voy a investigar si está o no, si pasó a otro plano de conciencia o a otro territorio, otro país con otro pasaporte, pero no voy a estar quieto hasta averiguar a satisfacción y convicción mía de si en efecto murió o no murió, ¿no? Ahora, en este momento no me atrevo todavía a inclinarme por ninguna de las dos hipótesis. Para que pudiera suceder lo que sucedió, se necesita de de muchas personas. No, muchas personas también creo que dirían, por eso es necesario cambiar y renovar al Poder Judicial para que no pase eso. ¿Qué dirías? A ver, yo no tengo la menor duda de que el sistema judicial, es más, el sistema de justicia en México no funciona. Es un sistema asimétrico, no nos trata por igual a todas y a todos, no, la ley aplica de manera distinta. En el ágora, ¿no? Cuando hablamos ante los medios de comunicación, también nos tratan de manera muy diferenciada. No tengo duda que hay que transformar el sistema de justicia. Y cuando digo esto, hablo de los servicios periciales, ¿no? Hablo del Ministerio Público, hablo de las fiscalías, hablo de las policías de investigación. Claro, desde luego los jueces de todos los niveles, mucho y de manera muy importante los locales. También a las autoridades carcelarias, ¿no? Es decir, a todo mundo. Si tu pregunta es, ¿la reforma esta de someter a voto popular los jueces va a hacer que mejore? No, estoy seguro que va a hacer que empeore. Punto. ¿Y por qué va a ser que empeore? Porque no tocó el conjunto de piezas que están mal. Solamente tocó a los jueces. Y le dice a los jueces, gánate el voto popular. Por favor, reproduce un segundo la escena del 2007. La sociedad entera carga en hombros a Isabel Miranda. Nadie se atreve a decirle que no. Es Batman. Ahora traslada ahora el caso. Imagínate que el juez que tendría que liberar a Juana Hilda se tendría que enfrentar a esta mujer. Pues es lo que ese juez, con tal de ganar la elección, le daría la razón a la señora Wallace, no actuaría en su contra, no protegería a las víctimas, porque ese juez sometido a elección popular estaría respondiendo al estado de ánimo del momento, no a lo que dice la ley o lo que dice la Constitución. Entonces, mi horror es que esto se va a profundizar. Y yo creo que este libro pega de gritos sobre la barbaridad que significa esta reforma. Coincide en el diagnóstico. Teníamos que haber cambiado el sistema que produce justicia o que no la produce, ¿no? La injusticia de la justicia mexicana, pero no así. No, porque trasladar todo el costo de la ineficiencia en el Poder Judicial, esto es en los jueces, en las juezas y en los magistrados, deja de lado que existe todo otro mundo que es la antesala y el purgatorio a lo que te puedes terminar siendo ese infierno que es enfrentarse a jueces indiferentes o corruptos, que no es que no haya, pero deja de ver que la puerta de entrada para que algo se investigue y pueda acceder o aspirar a tener justicia son las fiscalías. Y en las fiscalías está lo que mencionaba, la policía de investigación, los servicios periciales. Entonces, este caso y otros, lo que una y otra vez nos enseñan es que el sistema está mal desde abajo, desde las fiscalías. Y en este caso además se suma este componente político que no tienen todos los asuntos. Porque quién sabe, ¿no? O sea, es que
mientras la política pueda seguir influyendo en las decisiones judiciales, pues las decisiones judiciales van a ser muy malas. Y este libro lo que demuestra es cómo se mete la política justamente a influir en esas decisiones. Ahora, los médicos y los abogados no somos muy distintos. O sea, ¿cómo un médico sabe de una enfermedad o cómo diagnostica una epidemia, una pandemia ya en el exceso? A partir de los casos. Hay casos en México que pegan de gritos para decir qué es lo que está mal. ¿Qué no debieron haber sido considerados estos casos antes de hacer la reforma, en lugar de hacer una reforma que fue indiferente a los casos? Y sí tengo la impresión de que el desconocimiento de las injusticias y de los casos es lo que llevó a este bodrio de reforma. Yo lo que espero todavía es que esta no sea la reforma definitiva. Que nos demos cuenta a partir de las injusticias cometidas, de la documentación que se hace desde el periodismo, desde el derecho, que otras reformas son necesarias, porque este país se merece mejorar los indicadores de justicia. Y hay que decirlo claramente, este país no va a ser democrático mientras no seamos iguales ante la ley, el Estado y la sociedad. Y eso solamente puede ser a través de un sistema de justicia que funcione. Entonces, en ese sentido, sí me atrevo a decir, este es un libro, este es un relato, este es un caso que abona en la dirección de la reforma necesaria y combate la demagogia punitiva y la demagogia de la reforma que se ha impuesto en estos días. Yo coincido, pero además yo agregaría, a lo mejor porque esa es mi preocupación sobre el funcionamiento del sistema, la mala actuación de las fiscalías. Entonces, yo agregaría es también eso, una mirada a lo que pasa con cuando no se toma las investigaciones cuando no avanzan a partir de evidencia científica y de una verdadera constatación de hechos. Yo no, en otra situación, alguien que vaya, yo no me imagino que cualquier persona tenga la posibilidad de ir a una fiscalía y decir, es que no aparece una persona y que pueda avanzar tanto y que pueda construirse este emporio en torno a una persona. ¿Qué tan difícil como periodista es? Sé que tienes también formaciones más amplias que periodista, pero como periodista, que es como cuentas las historias y cómo está relatado este libro, ¿qué tan difícil es poder traducir y hacer accesible esta historia? Sí, a ver, buena parte del trabajo fue la investigación, pero tanto tiempo como la investigación me tomó la escritura. A ver, te lo explico muy rápido y regreso a la metáfora del médico. El médico tiene una letra horrible para hacer las recetas. Y hay que decirlo, ¿eh? Esa letra horrible le da poder, porque solamente él entiende. Los abogados son muy parecidos. Los expedientes, la manera como se construyen los documentos jurídicos, las diligencias, en fin, están diseñados para que solamente los operadores del derecho lo entiendan. Esas 130,000 páginas podrían perfectamente reducirse a 1,000. Y lo más complicado fue penetrarlas, entenderlas y luego descargarlas, bajarlas, explicarlas en un lenguaje sencillo y llano. Yo te diría fue la destilación del caso. Y yo creo que es un desafío al que estamos enfrentados los que queremos democratizar la justicia. Si queremos volverla accesible a la víctima, al ciudadano común y corriente, necesitamos traducir esos castillos medievales de papel a textos mucho más legibles. Por lo menos lo logré. De 130,000 páginas bajé a 526. No sé si hubiera podido menos, pero de ese tamaño fue, digamos, la síntesis del caso. Está lleno de informes y relatos inverosímiles. Los expedientes están llenos de eso, pero se vuelve tan complicado gestionar toda esa información en tan poquito tiempo que tienen los abogados o las defensas para poder inconformarse, que termina uno conviviendo con eso como si fuera normal. Los informes policíacos suelen ser copias fieles, exactas, vuelven a los testigos o a las personas a quien se interroga, prácticamente todos ven lo mismo, bajo las mismas condiciones. No hay mucho espacio, si seguimos con estos, tú dices, castillos medievales, no hay mucho tiempo para poder demostrarle al sistema. Y son tantas las cosas, los frentes que hay que atacar. Sí, ahora, ciertamente este es un caso que ocurre antes de la reforma de juicios orales.
Eso sí creo que los juicios orales de alguna manera sí obligaron por lo menos a que en las audiencias fuera un poco más sintético y obligaron a que el discurso de los peritos cambiara y los ministerios públicos cambiaran. No quiero decir que ha cambiado todo y acordemos que esto solamente opera en algunos ámbitos del derecho, pero sí hay un salto que ahora tendría que venir acompañado pues de clases de literatura en las facultades de derecho. Entonces me invitaron justamente, pues ahora se dan esos cursos en mi facultad, yo estudié en la UNAM y creo que es urgente que el abogado regrese a escribir como ser humano normal, que no sea el tecnócrata de las leyes y que se permita en efecto comunicar, porque es un acto de democracia. Explicar por qué tal testimonio, por qué tal probanza, por qué tal hilación de hechos, en fin, funcionan para apuntalar o para descargar una acusación, es fundamental, es un acto de transparencia mínimo. Y sí creo que hacia allá tendríamos que irnos, porque estos técnicos operadores del derecho que han hecho del lenguaje la barrera que les protege y les genera impunidad, es parte seria del problema de un sistema que no funciona. ¿Cómo puede el sistema evitar que vuelva a surgir una señora Wallace o un señor Wallace? Yo te diría, honestamente, si los medios de comunicación y el periodismo no lo hubiéramos inflado, no habría llegado hasta donde llegó. Si los políticos no se metieran en los casos para cargar los dados de un lado y de otro, esto no habría ocurrido. Si los jueces hubieran controlado con la Constitución en la mano el proceso judicial, esto no habría ocurrido. Si la justicia no fuese tan lenta, tan tardada, tan morosa, y en efecto, si las víctimas hubiesen tenido derecho a una defensa justa, esto no habría llegado. Entonces, pues lo dicen muy bien los papás de las víctimas, que hagan su trabajo. Si la autoridad hace su trabajo, las cosas salen bien, las leyes están claras. Todos los tratados internacionales que hemos firmado en materia de derechos humanos son muy claros. Nuestras leyes penales son muy claras. El problema es que los operadores del derecho pues no lo son operadores de lo chueco en casi todos los ámbitos. Y déjame insistir en mi oficio, si hubiera más periodismo sobre temas de justicia. Tengo la impresión de que parte de la complicidad con la demagogia punitiva es que el periodismo recibe comunicados y tips, información, indicios, no la corrobora, no la investiga, infla los casos para vender periódicos, para sacar las noticias, pero no es capaz de hacer una investigación a fondo. Y sí creo que las democracias donde el sistema judicial funciona han tenido desde el principio un periodismo riguroso, serio y muy vinculado no solo a la justicia, sino a las víctimas de la injusticia. Quedan varias cosas claras con la lectura de este libro, pero sí, una de esas es que las víctimas de la fabricación, nunca tuvieron la posibilidad de estar en condiciones de igualdad ante el sistema de justicia. Se enfrentaron a un personaje sumamente poderoso que podía hablarle a quien quisiera, cuando quisiera, para poder avanzar sus propios intereses. ¿Algo que quieras agregar para terminar esta plática? A ver, lo primero que te diría es, estas víctimas a las que yo me refiero son solo unos cuantos rostros de una injusticia mayor. Las cárceles están llenas de víctimas mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, que se encuentran tras las rejas porque su caso fue fabricado. Y fue fabricado porque la autoridad quería esconder, como en este caso, un crimen mayor. Yo creo que la única manera de que nuestra generación haga el trabajo que tiene que hacer sería la creación de una suerte de comisión que investigara con recursos, con rigor y con mucho personal todos estos casos. Si no hubiera sido por la pandemia, yo no hubiera tenido tiempo para leer las 130,000 páginas. Entiendo muy bien que los jueces no puedan llegar y compenetrarse con estos expedientes tan complicados. Hay trabajo que hacer desde la sociedad. Y si no queremos que estas personas pudran su vida en la cárcel, desde afuera tendríamos que hacer un esfuerzo muscular muy, muy serio de investigación y de divulgación. Así es que, pues después de esto tendrán que venir muchos otros casos. Y creo que el aprendizaje que hemos adquirido algunos a la hora de investigar estos casos tendría que volverse de muchos y de muchas.
Y en ese sentido, atraer abogados al periodismo me parece una gran idea. Que hay algunos periodistas que se han metido a abogados y a hacer derecho, pero abogados que sepan de estos temas y que estén dispuestos a la divulgación del derecho mediante estas investigaciones nos faltan. Y en ese sentido creo que hay una invitación a la nueva generación de abogados que ahora que están tan desencantados con el sistema, aquí hay una ruta muy amplia, muy franca, muy sincera y muy satisfactoria para cumplir pues con esas razones por las que uno se mete a estudiar derecho, porque la justicia importa. Muchas gracias. Quiero especialmente agradecerte la generosidad de tu tiempo, porque sé que si algo tienes es una agenda sumamente ocupada. Eres imparable. Llevo tratando de sentarte en esta silla mucho tiempo. Te agradezco mucho. Soy muy feliz, Gabriel. Te agradezco muchísimo de veras esta oportunidad. Al contrario, a mí me gustaría invitarlos a que si no tienen lectura en mente o pendiente, se metan de inmediato a este libro. Voy a terminar con una frase. Dice: fabricación es el relato de uno de los casos más sorprendentes en la historia judicial mexicana. Exhibe la injusticia y la crueldad sufrida por sus víctimas y también el abuso de poder ejercido desde las esferas más altas de la política. Nuevamente, muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron hasta este punto del episodio, muchas gracias. Los esperamos en una próxima historia. Por ahí veía un colega que decía, es muy probable que alcance la cadena perpetua. México no tiene cadena perpetua y ningún código lo marca así. Y ya tampoco una prisión vitalicia, porque yo creo que va a tener más de 30 años. Explicaremos por qué. Aunque su sentencia dijera 120, el Código Nacional solo nos permite 70 en reclusión.